Son muy bonitos los derechos humanos, qué bueno que existan. Sin embargo, a la hora de poder observar la realidad social, es totalmente diferente, rebasa la realidad social a lo que está en la ley, para poder llevar a la práctica lo que dice la ley. Es muy distinto a la realidad social. ¿Y qué nos dice nuestra realidad social? Que culturalmente hablando nuestro país es violento, es un estado fallido, donde hay 99% de impunidad. Entonces, ¿con qué cara podrían o con qué cara tendrían, hablando es muy fácil, pero con qué cara tendrían los integrantes, los ministros de la Suprema Corte para poder quitar este tipo de medidas? Bien es cierto, pudieran llegar a ser violatoria de derechos humanos, violación de la presunción de inocencia, pero con qué cara puedes mirar a una víctima que fue, valga la redundancia, víctima de violación, víctima de secuestro, víctima de, de narcotráfico, de homicidio. Podemos irnos sobre todo el catálogo de delitos que establece el 19 constitucional. ¿Con qué cara ves a la víctima cuando hay gran cantidad de casos de desaparición forzada de personas? Por ello que hay algunos que estamos a favor de que existe la prisión preventiva oficiosa. Si después, si con posterioridad, existe otro tipo de cultura jurídica, social, económica, política, etcétera, 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 adelante, que se vaya al diablo la prisión preventiva oficiosa. Hasta entonces, creo que no es el momento. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal del Marco Jurídico TV. Quiero darles la bienvenida a esta nueva video reacción que estamos compartiendo con todos ustedes sobre un tema bastante candente, el tema de moda de esta última semana, dado que se presentó ante el alto tribunal, como le solemos llamar los abogados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un proyecto para declarar inconstitucional el artículo 19 constitucional, que versa sobre la prisión preventiva oficiosa. Para este día les tengo preparados, para quienes no lo hayan visto aún, el día de hoy vamos a darle un repasón, pero con reacción de un abogado de paso, que bueno, para empezar quisiera aclarar antes de que digan, porque ya lo veo venir, ah, este güey ni siquiera sabe de derecho penal. Bueno, vengo a reaccionar a un video que, si bien es cierto, vengo como abogado, vengo también como espectador, ¿no? Dado que pues no todos manejamos todas las materias, pero sin embargo creo que es sano poder crearse de vez en cuando ciertos criterios con relación a ciertos temas, sobre todo temas importantes, temas que al final podemos llegar a encontrarnos de una forma u otra, y que a, más que nos haga un mal el poder discutir este tipo de temas, al final nos podemos llenar de cultura, en este caso cultura jurídica, y sobre todo conocimiento de las cuestiones importantes que están sucediendo en nuestro país, sobre todo en, como ya lo decía, en el alto tribunal de nuestro país, como es la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, les traigo un debate que fue en vivo el día de, yo estoy grabando el martes, fue el día de ayer, lunes, que van a poder encontrar completo en el Marco Jurídico, en la página del Marco Jurídico. Si estás viendo esto donde sea que estés viendo, en la página de Facebook del Marco Jurídico, transmitieron en vivo este en vivo, con mi carnalito Isaac López Medina, en su página de Isaac López Medina. Entre otros abogados estuvieron debatiendo este tema, como ya lo decía, de moda, en este tema que estamos, que está tratando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, es sano, ya lo decía, el que podamos discutir este tipo
de temas tan importantes, sobre todo para el derecho penal, para nuestra Constitución. Y bueno, les decía, traigo este debate para ustedes, está completo. Yo de manera resumida lo voy a subir al canal, lo voy a subir de manera resumida a la página de Facebook. Y bueno, es con el afán de que ustedes, si no quieren ver el video completo que dura 1 hora y cachito, pues es la idea básica de esto, es que ustedes lo puedan ver de manera resumida y de paso se lleven mis comentarios. No sé si sean buenos, no sé si sean malos o pésimos, pero al final se llevan mi opinión. Que de facto les digo que yo estoy, ya lo estaremos platicando a lo largo del video, que les haga bien a compartir mi opinión en general, aclarando nuevamente que yo no practico dentro de mi catálogo de deberes como abogado, no practico la materia penal. Sin embargo, desde este momento quiero poner en claro esta situación, que vengo como un espectador más, pero eso no me hace ni mejor ni peor abogado. Creo que al contrario, no podría ser que mejor abogado, el poder venir con dudas, venir con hacerme de mi propio criterio al final, que eso es lo que quiero hacer y lo que quiero lograr con este video. Así que bueno, antes recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como El Marco Jurídico, en nuestro canal El Marco Jurídico TV, y en Instagram @El Marco Jurídico, así como que estamos echando relajo en TikTok como @El Marco Jurídico. Por aquí van a estar viendo en la otra esquina, nuestras redes sociales. Así que bien, vamos a darle sin más. Quisiera empezar antes de darle play al video, el artículo, ¿no?, en cuestión. Y tenemos que dice el artículo 19. Dice, el artículo 19 constitucional, dice: ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder el plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Pero vamos a ponerle ojo a esto que viene enseguida. El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva oficiosa cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos, y estos son los casos en los que se prevé, para los que se prevé la prisión preventiva oficiosa. Es un catálogo de delitos graves, por así decirlo, que necesitan como medida cautelar, se necesita como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa para efecto de someter a la jurisdicción del juez correspondiente al supuesto imputado, ¿no? Entonces tenemos que es en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa y habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de sus funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, le vamos a dar play al debate. Muy buenas noches, señores. Muy buenas noches. Hoy es un evento espectacular, señores. Un mano a mano. Hoy, día 5 de septiembre, lunes, la Corte está resolviendo el tema de la prisión preventiva oficiosa. Tenemos a los jurisconsultos en todas las redes sociales dando su opinión, virtiendo Uno de esos soy yo. sus puntos de vista, pero en nuestras páginas, en nuestras plataformas como Viernes de Jurisprudencia, donde está también Defensa Penal Eficiente, donde está también el Marco Jurídico, en mi página Isaac López Medina, con Fito Escobar también, Marco
Vargas y con mi querido Abraham Calderón y Fernando Figueroa, tuvimos la idea de hacer un mano a mano. Vamos a tener dos versiones, dos equipos que van a estar defendiendo, que están defendiendo la prisión preventiva, y vamos a tener quién está de acuerdo en que la quite. ¿Y quiénes son los equipos? Pues bueno, lo voy a presentar primero como el capitán. Como primera impresión se me hace una iniciativa bastante buena porque enriquece, nos trae conocimiento el poder que ellos hayan tenido la iniciativa de poder traernos este debate. Como primera impresión me parece perfecto porque eh, muchas veces nos podemos quedar con a lo mejor una sola impresión y el que traigan a debate este tipo de ideas, este tipo de mecánicas, pues nos puede incluso, yo inicié diciendo que estoy de acuerdo con que la prisión preventiva oficiosa se quede, pero no sé, quizás los argumentos de los abogados puedan ser tan buenos que me hagan cambiar de opinión. Vamos a verlo. Este tema de que la prisión preventiva oficiosa debe desaparecer de nuestro sistema procesal penal acusatorio, y vamos a exponer adelante por qué, pero ellos son el equipo y entonces Rodolfo Escobar y Abraham Calderón van a estar de la parte de retirar la prisión preventiva oficiosa de la Constitución y del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien, pues bueno, por parte de nosotros, del equipo ganador, que así nos vamos a llamar los ganadores, está mi querido Marco Vargas desde Nuevo León. Hermano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y también mi querido Fernando Figueroa, que es de Guadalajara y anda en Cancún. Vamos a tener el ejercicio de 3 minutos. Cada uno vamos a estar exponiendo de mano a mano de equipos con mi querido Alejandro Gómez Bello. Y empieza a contar tu tiempo en este momento, Máster. Gracias, Isaac. Y voy a poner algunos puntos importantes sobre la mesa, porque creo que es la base de este debate, y puedo estar equivocado además, porque para eso tenemos a los demás que pueden controvertir. Esto es lo bello de tener un sistema adversarial contradictorio. Y les voy a decir que la prisión preventiva oficiosa la consideran muchos, y lo digo desde la generalidad, ¿sí?, como un mecanismo, primer punto, mecanismo de presión para acceder a mecanismos alternos o terminaciones anticipadas, que después, si nos da tiempo, vamos a hablar más sobre ese punto, porque es una forma real, la prisión preventiva oficiosa, sobre estos temas. Y nada más y nada menos, tenemos varios ejemplos de gente que ha tenido que acceder a algunas formas de cooperación con la fiscalía para que ésta sea modificada. Ahora bien, tenemos penas, se considera también pena adelantada. ¿Por qué pena adelantada? Porque se castiga a priori. ¿Y a qué me refiero con esto? Es una cárcel sin sentencia o un castigo sin juicio. ¿Por qué? Si nuestro sistema penal acusatorio fuera mucho más efectivo, sería más eficiente la investigación, pero además existiera menos corrupción, no tendría yo por qué tocar este tema de cárcel sin sentencia, ¿verdad? Pero la realidad es que no tenemos investigación previa y la fiscalía va a solicitar vinculaciones con muy poca investigación, solicitando además que se vincule a proceso. Ya se anda pasando. Por delitos que ya están descritos en un catálogo del 19 constitucional, que cabe destacar que en el 19 se acrecentó de manera considerable, y que esto contraviene al paradigma, a este cambio que se pretendía con la reforma del 2008, pero además que se complementaba con la reforma de derechos humanos de 2011, donde debíamos privilegiar
la presunción de inocencia. Pero además, el artículo 1 constitucional nos decía que las autoridades, principalmente los jueces, debían evidentemente darle prioridad y además entendimiento sobre la parte que más beneficiara a la persona que se encontraba en esta situación jurídica. Entonces, la realidad es que tenemos un problema que es investigación deficiente, llevar a la prisión con este tipo de delitos, llevar a prisión para presionar y obtener información o mecanismos alternos. Aquí primeramente lo que podemos observar es que, bueno, claramente que el abogado Alejandro está en contra, o más bien a favor de que se erradique la prisión preventiva oficiosa. No obstante, creo que desde mi punto de vista no termina de ser tan fuerte su argumento, dado que si bien es cierto eso, esta medida como lo es la prisión preventiva oficiosa puede ser utilizada como un mecanismo de presión para que se pueda llegar a los mecanismos alternos de solución de conflictos o una terminación anticipada y que de igual manera se pueda llegar a la reparación de algún tipo de daño sin siquiera haber sido declarado culpable de la imputación de algún delito. Si bien es cierto eso, también lo es que eso no resuelve el otro tema de fondo como lo es la situación de la víctima, ¿no? Aquí lo que estoy viendo es que él está en pro de los derechos del posible imputado y quizás lo que está haciendo es verlo desde el punto de vista como asesor jurídico, ¿no? De la persona que puede ser imputada en este caso. Sin embargo, no creo que deja de lado la importancia también de la óptica de la víctima, aunque también menciona de algunas cuestiones, lo decíamos, ¿no? La prisión preventiva oficiosa es un mecanismo que se utiliza para que se pueda someter al posible imputado en la lista de catálogos de estos delitos que se encuentran dentro del 19 constitucional, para que no exista la posibilidad de que se pueda huir de la justicia, ¿no? Entonces es básicamente esto. No obstante, él difiere con esto, dado que según su propia apreciación, esto va en contra de la propia esencia de la reforma de la entonces reforma que dio lugar al nuevo sistema de justicia penal acusatorio y posteriormente a la entrada de los derechos humanos en el 2011. No obstante, creo que se le va de lado o se va por la tangente la óptica del punto de vista de la víctima. Eso creo que flaquea este argumento. Sin embargo, bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que nos dicen nuestros demás debatientes. México vive la violencia más recrudecida en cualquier historia. México es el país más peligroso en el mundo. México es el país donde se suscitan delitos como secuestro, desaparición forzadas, extorsiones, ejecuciones y un catálogo en donde el Estado no ha podido garantizar que... Isaac se va directamente al grano, ¿no? México es el peor país en el que puedes estar para ser asesinado. Pues por ahí va, es un buen punto. En México hay un 99% de impunidad. Eso no podemos quitarlo no podemos quitarlo del renglón de ese punto, ¿no? Vamos a ver qué dice. Estemos a salvo la ciudadanía. Por ese motivo de que no ha podido garantizar que cada uno de nosotros o en nuestros hogares estemos exentos de la delincuencia, empezaron a generarse un catálogo de delitos. Ese catálogo de delitos se ha estado incrementando, que es lo que la Corte Interamericana dice que es inconstitucional, que son los delitos de alto impacto o los de prisión preventiva oficiosa, señores. Secuestros, ejecuciones, homicidios,
Ahorita se amplió el catálogo porque el mismo Estado no puede contener la delincuencia. Obviamente estamos en contra o estamos viendo que el sistema oral o acusatorio no nos da cabida para salvaguardar a nosotros la seguridad. Por eso es que existe la prisión preventiva, porque el Estado, oficiosa, porque el Estado no nos puede garantizar a nosotros como ciudadanos que estemos exentos. Ahora bien, el Estado, existen ciertas figuras en las cuales debe de tener un parámetro para determinar la seguridad, medidas cautelares, ley federal de víctimas, que están también en letra muerta. A mí me queda claro que en todo este debate que estamos hablando de prisión preventiva oficiosa, no se haya hablado de temas de la víctima, pero aún más porque me queda un minutito. Les quiero decir, señores, que nosotros seguimos en pro de la prisión preventiva oficiosa, porque lo acaba de decir mi querido Alejandro Gómez Bello. No hay investigación, hay una sentencia adecuada, no, hay una sentencia tardía, pero lo peor, el sistema judicial no sirve por una procrastinación jurídica o judicial. Por eso es que requerimos que exista la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, si existiera un procedimiento rápido, que en 3 meses, en 2 años, existiera una sentencia, no tendríamos la prisión preventiva oficiosa, sino ya que se hubiera demostrado que es culpable o es inocente. Así es que mi equipo lo que represento es, y a la ciudadanía, que debe prevalecer la prisión preventiva oficiosa. ¡Sas! Sale. Bien, más de acuerdo con lo que está diciendo Isaac, porque ya lo decía, ¿no? En México hay un 99% de impunidad. Estamos cerca de ser un estado fallido, si no es que ya lo somos. Y todo debido a que no hay una certeza no hay una certeza jurídica, no hay una certeza de justicia, ¿no? No hay confianza en las instituciones. Entonces, ¿cómo diablos le vas a dar la apertura a que delincuentes reales, porque si bien es cierto, existirán personas que pueden ser imputadas de delitos que no cometieron, y ese es un error del propio sistema, que no puedan haber una buena investigación y que puedan salir pronto, ¿no? Que es lo que se discute, ¿no? Que haya personas inocentes que duren 1 o 2 años dentro de esa medida. Es el problema en realidad, dado que es el propio sistema el que hace tardía esta medida. Pero no por eso vamos a descartar que en realidad existe, tal como lo dice Isaac, existe esa violencia, existe esa impunidad, existe nuestro país es un narcoestado, en nuestro país hay homicidios, en nuestro país hay mucha violencia, y la propia cultura de nuestro país no permite que desaparezca esta medida. Entonces, si desapareces la prisión preventiva oficiosa, das cabida a que criminales reales se vuelvan prófugos de la justicia. Ya de por sí, ¿no? Entonces, creo que estoy de acuerdo hasta entonces con lo que ha dicho Isaac y parte de mi punto de vista al respecto. Así que... En palabras de Ludwig Wittgenstein, dice que la lógica no puede chocar con su aplicación. Karl Popper dice que el método de la ciencia es el método de conjeturas audaces e ingeniosas, seguidos de intentos rigurosos por refutarlas. Vamos a partir de la lógica para entender por qué yo estoy en contra. El objeto del código está regulado en el artículo 2 y lo voy a acotar para tener mi premisa mayor. Este código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y sanción de delitos para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, así como contribuir al acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito en un marco de respeto a los derechos humanos, reconocido en la Constitución y tratados internacionales. Básicamente lo que quiero expresar es que tenemos que tener en cuenta que uno de los... Voy a tener que volver a leer eso porque no escuché absolutamente nada. Conflictos que surgen con la aplicación del derecho es darle paridad a la víctima y al imputado. Precisamente por eso nosotros no somos considerados como ciencia, porque no tenemos procesos de verificación y resultados objetivos de resultados.
a diferencia de las matemáticas que se pueden falsear. Uno de los filósofos que habló de este proceso de la falsación fue Popper. Y lo quiero acotar porque en todos los procesos del derecho penal, desde control de detención hasta juicio oral, verificamos a través de procesos conflictos que surgen con motivo del imputado y de la víctima. Control de detención, si va a permanecer detenido, se sujeta a libertad, medidas cautelares, si se va o se queda, vinculación a proceso, si se le sujeta a proceso o no, juicio oral, absuelve o condena. Esos son los procesos que se verifican. Y no hay que olvidar que el hecho delictivo es un fenómeno de ocurrencia. Precisamente como fenómeno de ocurrencia es lo que verificamos, si existe o no. Por lo tanto, comulgo con Alejandro cuando dice que es una sanción penal anticipada. Si el objetivo del derecho penal es establecer estos procesos, y en específico el fenómeno de ocurrencia, que es el hecho delictivo, el adelantar una condena con este catálogo de delitos graves, pues eso se trata de una sanción penal anticipada y una violación al derecho humano de presunción de inocencia. Estas cosas de los catálogos sirven, por ejemplo, para determinar cuándo es denuncia o querella, si las personas morales pueden cometer o no delitos, si hay delitos que admiten culpa o dolo, pero no me parece que sean para verificar si a una persona se le puede vulnerar el derecho humano a la libertad. Yo creo que debemos trasladarnos a un sistema en el que ya olvidemos cosas como, por ejemplo, la prueba tasada, que antes tenían cierto valor las pruebas, ahora se les da una valoración libre y lógica. No entendemos todavía el alcance de la libertad, que se debe circunscribir en los conceptos del artículo 265, y ahorita estamos en ese conflicto, me quedan 7 segundos, en ese conflicto también de que cómo vamos a establecer cuándo una persona se queda o no se queda. Yo no estoy en contra de la prisión preventiva oficiosa, no así de la prisión preventiva, caso por caso, el derecho es casuístico. Perfecto. Ya se me acabó, ¿no? Estoy de acuerdo, hay que analizar caso por caso. Eso es lo que tendría que hacer la autoridad. Pero volvemos a lo mismo. Si la autoridad no se dedica a hacer bien su trabajo, ¿cómo rayos le vamos a dar la oportunidad a que en los casos en los que sí sea urgente la medida de la prisión preventiva oficiosa, darle la oportunidad de que al posible imputado se escape de la justicia, ¿no? Palabras más, palabras menos. En ese entendido es cierto, hay una sentencia anticipada y viola el derecho de presunción de inocencia, pero volvemos a lo mismo. No podemos, no está listo nuestro país para quitar esta medida hasta entonces no haya una certeza de justicia real, ¿no? Y que, bueno, en este sistema tan corruptible haya la posibilidad de que una persona que haya cometido un ilícito como el de los que se encuentra en este catálogo del 19 constitucional, pues tenga la facilidad de que hasta entonces haga una investigación previa el Ministerio Público y sea presentada ante el juez para que ahora sí haya una prisión justificada. Como siempre lo decimos, no solamente para el derecho penal. En la letra, la legislación es hermosa, la Constitución puede sonar preciosa, pero de ahí a que las instituciones, la autoridad haga su chamba como debe de ser, hay un tramo en medio y un hueco en medio enorme. No existe. Entonces es por eso que no me llena hasta el momento este argumento, ¿no? Que más o menos va en el mismo sentido, tanto el de Fito Escobar como el de Alejandro. Bueno, ya listos. Bueno, en cuanto a la situación que ahorita estamos escuchando, hay un tema que me llama mucho la atención y es de alarmarse. Nosotros como abogados tenemos principalmente la calidad moral y obviamente con el conocimiento supremo de cualquier civil de la cuestión de cómo manejar las leyes y de cómo interpretarlas. Tenemos ese beneficio nosotros en PRO. Entonces, a lo que yo estoy viendo es que se están enfocando los compañeros
solamente en los derechos de los imputados. Efectivamente, los imputados tienen derechos, pero ¿dónde dejas los derechos de las víctimas? Entonces, lamentablemente, el Estado mexicano hoy por hoy no tiene ningún tipo de programas para tratar de disminuir el nivel delincuencial de ningún tipo de delitos, ya sea de alto impacto, ya sea comunes, ya sea familiares. Entonces, creo que el aumento a la situación a nivel nacional de los delitos, creo que ahorita no es momento de quitar la prisión preventiva. Ojo, no estamos hablando de la siguiente figura, que es la prisión preventiva justificada, que eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque la preventiva nada más nos habla desde el punto de vista del legislador, del tema constitucional. Efectivamente, la ley, la prisión preventiva constitucionalmente es anticonstitucional al día de hoy por las modificaciones que se tuvo, pero tampoco el Estado mexicano no garantiza al día de hoy los beneficios o los derechos que pudiera tener la víctima de los delitos. Entonces, es muy importante saber diferenciar entre prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada y el catálogo de cada uno de los delitos que, como bien lo mencionan en el 19 constitucional. Entonces, creo que hay que trabajar más obviamente en el tema de investigación, principalmente, las fiscalías a nivel nacional, que pues gracias a Dios tenemos la fortuna de trabajar que nos ha tocado trabajar en distintos estados de la República, te das cuenta que carece de la capacidad de déficit de personal para poder integrar de manera rápida en el término una carpeta, y por eso la figura de la prisión preventiva oficiosa, pues digo, al día de hoy, para mi punto de vista, es positiva. A mi punto de vista, al día de hoy sí la defiendo. Si las cosas cambiaran, si la calidad moral del ciudadano mexicano y de la responsabilidad que tenemos hacia nuestras propias acciones, a lo mejor también estaría a favor de quitarla. Pero al día de hoy, México, el ciudadano mexicano no tiene la cultura para poder quitar la prisión preventiva oficiosa por la calidad de responsabilidad moral que todos tenemos, principalmente. Y obvio, no sea por legislación la prisión preventiva oficiosa, que sea por debate jurídico entre las partes, tanto Ministerio Público como Defensa, y dejarle la carga al juez a que decida. No nada más que sea por dedazo. Entonces, hay que cuidar bien el punto toral, porque eso yo lo platiqué con uno de mis socios hoy en la mañana, estuvimos platicando el tema, y estamos sobre el tema constitucional. Entonces, primero hay que revisar los términos en que está la Constitución, y posteriormente los términos sociales. Perfecto, gracias hermano. Por supuesto, Marco Tocayo Vargas dice algo muy cierto. La capacidad, la falta de capacidad, la carencia de capacidad que tienen las fiscalías para el integrar una carpeta de investigación es un calvario, la verdad. El no poder darle seguimiento dentro de los términos que establece la propia ley. Ya lo decía anteriormente al finalizar el argumento de Fito Escobar, ¿no? Que no... en la letra, la ley es hermosa, ¿no? Pero a la hora de llevarla a la práctica, y no nada más en el derecho penal, en todas las materias. Y quiero pensar que no nada más en México, puede ser en Latinoamérica, puede ser en distintos países, ¿no? Esta situación en que la ley puede ser muy hermosa a la hora de leerla, a la hora de materializar lo que establece la legislación, de llevarla a la práctica, pues es un tema totalmente diferente. Y lo vemos en la práctica del día a día, ¿no? Bien puede decir una investigación a lo mejor tiene que ser dentro de tanto término, y eso no sucede. Uno tiene que estar macheteando, ¿no? Las visitas y las vueltas a las fiscalías para que por fin puedan integrar una carpeta de investigación, y luego posterior a eso tratar de que dentro de esa investigación poder continuar con el procedimiento, ¿no? Poder presentarle un caso al juez, ¿no? En concreto. Sin embargo, al haber este carecimiento, es un todo, ¿no?
es un todo. Si no hay, digamos, el presupuesto para que en las fiscalías pueda existir una mayor cantidad de personal, para que se pueda hacer al final, podamos tener una mejor integración de las carpetas de investigación, pues va a ser imposible poder materializar lo que está en la legislación, en la Constitución, en la legislación penal, y llevarlo a la práctica. Entonces, eso es algo importante. Yo creo que es un punto toral a la hora de poder estudiar. Son muy bonitos los derechos humanos, qué bueno que existan. Sin embargo, a la hora de poder observar la realidad social, es totalmente diferente, rebasa la realidad social a lo que está en la ley, para poder llevar a la práctica lo que dice la ley. Es muy distinto a la realidad social. ¿Y qué nos dice nuestra realidad social? Que culturalmente hablando nuestro país es violento. Es un estado fallido, donde ya les decía, hay 99% de impunidad. Entonces, ¿con qué cara podrían o con qué cara tendrían, hablando es muy fácil, pero con qué cara tendrían los integrantes, los ministros de la Suprema Corte, para poder quitar este tipo de medidas que, si bien es cierto, pudieran llegar a ser violatoria de derechos humanos, violación de la presunción de inocencia, pero con qué cara puedes mirar a una víctima que fue, valga la redundancia, víctima de violación, víctima de secuestro, víctima de narcotráfico, de homicidio, etcétera, etcétera, etcétera? Y podemos irnos sobre todo el catálogo de delitos que establece el 19 constitucional. ¿Con qué cara ves a la víctima cuando hay gran cantidad de casos de desaparición forzada de personas? Entonces, es por ello que hay algunos que estamos a favor de que exista la prisión preventiva oficiosa. Si después, si con posterioridad, existe otro tipo de cultura jurídica, social, económica, política, etcétera, 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 adelante, que se vaya al diablo la prisión preventiva oficiosa. Hasta entonces, creo que no es el momento. Isaac, muchas gracias. Eh, Obviamente estoy a favor de que se erradique por completo la prisión preventiva oficiosa, a razón de que hay que analizar ciertos tópicos, pero no sin antes olvidar que ya hablamos de derechos, hablamos de leyes, hablamos de víctimas, hablamos de imputados, pero estamos siendo omisos en un punto que es esencial: la sociedad. El derecho, esa definición que en su momento nos enseñaron, conjunto de normas jurídicas, que todos lo sabemos, tiene por objetivo servir a la propia sociedad. Si bien es cierto con el compañero que me antecede, tendríamos que analizar los estragos que ha causado esta figura jurídico, que es la prisión preventiva oficiosa. Si bien es cierto que las víctimas deben de ser protegidas y una forma para su protección, hablando desde el estándar de medida cautelar, es la prisión preventiva oficiosa, pero también atendiendo el objeto del proceso penal, artículo 20 constitucional, proteger al inocente. ¿Cuántas personas no les imputan un delito, les siembran un arma para poder justificar a la hora de las medidas cautelares, de que no se debata porque ya impera y está tasado un delito que se encuentra dentro del catálogo del 19 constitucional como prisión preventiva oficiosa? Y a lo largo del proceso, ya cuando hay una sentencia, un año, año y medio, año 8 meses después, el juez, ¿qué es lo que dice? Pues no se encontraron elementos, hay insuficiencia probatoria, y por lo tanto se dicta un fallo donde se absuelve a la persona imputada. Y ese tiempo que la persona pasa bajo ese resguardo de medida cautelar, antes por lo menos se escuchaba decir: ciudadano, discúlpeme y váyase a su casa. Hoy en la actualidad, esto no lo vemos, simplemente se absuelve, pero todo ese tiempo perdido
Eh, Soy de la idea de que sí opere una prisión preventiva justificada y que incluso los delitos de prisión preventiva oficiosa se bajen a preventiva justificada y obviamente, como dijo el licenciado Marco Vargas, se ha sometido a debate, sí, también por tipo de delito, necesidad de cautela, todo lo que englobó al momento de la comisión de la conducta. Pero sí se debe de erradicar para evitar estragos ante la sociedad de esta figura jurídica. Hay un libro interesante de estos libros doctrinales, El alma de la toga, donde el autor refiere, casi al final de su comentario, ¿qué prefiere un juez? ¿Un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Yo creo que valdría la pena analizarlo, pero soy de esa idea de que se debe de erradicar por completo prisión preventiva oficiosa. Creo que estoy... Ok, interesante también la postura de Abraham. Interesante. Porque es cierto. Es que no podemos evitar también dentro de esta falla del sistema el poder escuchar casos horrorosos, ¿no? En los que las propias autoridades te siembran, ¿no? Siembran armas, siembran drogas, siembran etcétera de cuestiones. Y en ese momento eres inocente, ¿no? Eres inocente de algo que te están sembrando, ¿no? Y utilizan esta medida, te quedas ahí encerrado y hasta entonces la autoridad haya ya tenido los elementos suficientes para determinar, ay, eres inocente, mi hermano, pues hasta ese entonces tuviste un tiempo, tienes un tiempo perdido que nada te lo va a regresar. Pero volvemos a lo mismo, es un error del propio sistema, no de la ley, no de lo que está en lo que del contenido del 19 constitucional. No es culpa de la legislación que se estableció, sino del propio sistema que no lleva a cabo o que no materializa lo que la propia legislación establece, que es que la autoridad debe de cumplir con ciertos plazos y términos, el Ministerio Público debe de integrar una investigación para poder subsanar este tipo de cuestiones, ¿no? Como la tardanza de que una persona se la lleve en el bote hasta por 2 años, ¿no? Entonces ese es un punto bastante interesante. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Es culpa entonces del propio sistema. El sistema está corrompido. Pero no por ello podemos abrir la posibilidad de que peligros reales que existen, como el hecho de que existe la violencia, existe la impunidad, existe la corrupción. Entonces, no podemos simplemente dejar de lado esa situación para decir, no, es que, pues, por esta razón es que estorba la prisión preventiva oficiosa. La verdad que creo que el equipo de defensa penal, me parece que se llamaban, aún no me llena el ojo como para poder cambiar de opinión a lo que han venido hablando nuestros campeones o los ganadores o lo que sean. Vamos a ver. Saludos a todos, saludos a los televidentes que están ahorita precisamente escuchándonos y acompañándonos, ¿no? En esta sana crítica a la prisión preventiva oficiosa. Disiento de lo manifestado por los compañeros que quieren que precisamente se prohíba la misma. Y lo voy a mencionar sencillo, ya lo comentabas, Isaac, los índices delictivos que tenemos en México son en demasía muy altos, ¿no? Por otro lado, lo comentaba Marco, realmente ahora yo les pregunto, y voy a tratar de bajar el balón, como lo decimos, previo a estas charlas, con un tema sencillo, en el sentido de que tiene la sociedad mexicana o la sociedad mexicana está capacitada para aceptar al robabancos, al
robavehículos, al violador, al narcotraficante, al secuestrador, entre otros, precisamente en la calle. ¿Realmente México está preparado para prohibir una prisión preventiva oficiosa? Creo que tenemos varios participantes, creo yo, en la red social que estamos distribuyendo, que no propiamente son abogados o están estudiando derecho. Entonces, vamos a limitar un poco desde mi punto de vista ese tema. Yo soy de la idea y comparto con mi equipo, los ganadores, que la prisión preventiva oficiosa debe de seguir subsistiendo, ojo, en el México actual, en el México de los 2000, en el México donde las víctimas, si bien es cierto, se ha buscado una igualdad constitucional, solo ha quedado en papel. No ha sido una igualdad efectiva, ¿sí? Por eso, insisto, México no está preparado para prohibir una prisión preventiva oficiosa. En ocasiones y en muchas de las ocasiones, no me atrevo a decir que en el 100%, pero las víctimas lo único que buscamos o buscan es palidecer ese sufrimiento con una prisión, ver a la persona detenida. ¿Por qué? Porque sabemos que no va a salir a seguir delinquiendo. Por eso, insisto, también vamos ponderando, vamos analizando los derechos de la víctima. Y para caso doy un ejemplo, hoy que está muy de moda ese tema de la francesita, que lo volvieron a retomar en una serie televisiva, yo les dejo la pregunta, ¿y las víctimas reales de esos secuestros? ¿Y las víctimas reales dónde están? Se habla de una, como tal, una película, una simulación, la detención, pero ¿y las víctimas? Las personas secuestradas, ese es el verdadero tópico que yo analizaría. ¿México está preparado para una prisión, o mejor dicho, para prohibir la prisión preventiva oficiosa? Hasta aquí mi comentario, creo que estoy a tiempo. Ya lo decíamos, ¿no? México, y me quedo con la frase del compañero, ¿está preparado para que se elimine la prisión preventiva oficiosa? Es una realidad que existen los derechos humanos de los imputados. Pero decía una cosa muy importante. Para las personas que realmente son víctimas y que están y que ven cómo de manera impune en algunas ocasiones puede llegar a salir libre la persona que les ha causado un daño, a esas personas es a las que les tienes que decir que no va a haber este tipo de medidas para esas personas que roban, que violan, que extorsionan, que matan, que envenenan a nuestro estado con droga. A esas son a las personas a las que les tienes que decir que no va a haber este tipo de medidas, que no existe la prisión preventiva oficiosa, porque y hay que ser realistas. En nuestro México, lamentablemente en nuestro México actual, como decía el abogado, no existe esa cultura de, ok, no hay prisión preventiva oficiosa, hay que presentar una investigación suficiente al juez para que haya una prisión justificada. Lamentablemente en ese tiempo el posible imputado ya se largó. Si pudo haber estado pudo haber sido arrestado por los policías por cualquier tipo de cuestión. Dicen por ahí, con dinero baila el perro. Habiendo billete, no nos hagamos. Habiendo billete, cualquiera sale libre. Entonces, si no existe este tipo de medidas en un México corrupto, en un México que culturalmente hablando no está preparado para este tipo de medidas de derechos humanos, ya lo decíamos y lo dijo el compañero, sobre la letra, lo que dice la ley puede ser exacta, puede ser atinada. No obstante, a la hora de tratar de verlo materializado, lo que nos encontramos es impunidad. Entonces,
Es por ello que hasta aquí le dejamos con este video de este debate de la prisión preventiva oficiosa. Aún no ha resuelto la Suprema Corte de Justicia. Lo están aplazando. ¿Quieren saber cuál es mi predicción? A como vemos los criterios de esta Suprema Corte, tan pro derechos humanos, que suenan tan bonito, pero que en la realidad que palpamos día a día en los noticieros, en nuestro día a día, vemos otro tipo de realidad social. Y aquí va una crítica para este tipo de medidas de seguridad, ¿no? Del presidente, cuando escuchamos decir que hay que tratar con los derechos humanos, también son humanos los delincuentes, ¿no? Cuando escuchas este tipo de cosas, dices, no puede ser posible que el mandatario del país diga primero abrazos que balazos. Cuando existe ese tipo de impunidad, no es posible. No es posible. Y por eso es que la predicción que yo veo con este tipo de medidas es que de lo que vaya a resolver la Suprema Corte es que va a quedar erradicada. Ojalá me equivoque, porque en realidad yo estoy de acuerdo con que siga. Pero bueno, ya lo veremos. Mis queridos amigos, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor, no se pierdan las actualizaciones que tengamos de nuestro canal. Por favor, suscríbanse y denle like. Compartan este material si es que les ha gustado. Y ese es el mejor like que pueden darme, dado que el que hagan ustedes eso y que comenten y que me digan qué les ha parecido es como nos ayudan a que el algoritmo de YouTube nos pueda ayudar a que esta información pueda llegar a otras personas. Les agradezco mucho, nos vemos hasta la próxima.